Damos gracias a Dios por estar aquí, saludando a todos los que están en nuestra iglesia y todos los que van a estar conectados en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, Dios ha sido grande. No podemos parar, no podemos desmayar, porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y su palabra dice, mayor es el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Así que nosotros le creemos a Dios, a un Dios vivo, grande y maravilloso, que crea todo. Y vamos entonces a empezar con un tema tan lindo como dice en Hechos 8:8, y la ciudad se llenó de alegría. ¿Y sabe por qué la ciudad se llena de alegría? ¿Y sabe por qué una iglesia se llena de alegría? ¿Y sabe por qué hay un cambio? Porque cuando suceden milagros, señales, prodigios, cuando Dios se manifiesta de una manera tan maravillosa y la gente lo ve, hay fiesta. Hay fiesta, porque hay gozo y alegría y muchos más se convierten. Y nosotros deseamos que todos se conviertan, que estén unidos, que estén bendecidos, que se llenen de su presencia en todo momento. Bendecimos la casa de Dios, bendecimos la familia, bendecimos a todos los que están con nosotros hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vámonos entonces en Hechos, en Hechos 8, en el nombre de Jesús, Hechos 8. ¿Estamos de acuerdo? Hechos 8:8. Aquí dice al final, y 8:8. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Entonces vamos a mirar cómo opera la maldad, porque la gente estaba feliz, se llenó de alegría, pero vamos a ver un hombre que estaba totalmente distraído, que estaba creyendo que lo que él hacía estaba bien, que se atrevió a decir que él quería lo mismo sin saber que tenía que nacer de nuevo, que tenía que estar orando, que tenía que estar con la unción del Espíritu Santo. A él le pareció hablar de esa manera. Dice el 8:9. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Imagínense lo que dice la Biblia. Jactando de ser un gran personaje. Estaba haciendo cosas que no eran. Y entonces todos, el 10, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es el que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, porque el Espíritu aún había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió, dame también a mí ese poder para que todos a quienes yo le imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Ok, devolvámonos y verá que es algo impresionante lo que está aconteciendo.
Y recuerde que la iglesia estaba dispersa por todo lo que estaba pasando. Pero entonces, con todos los milagros, señales y prodigios, la ciudad estaba llena de alegría. Así que Simón se creía que lo que estaba haciendo era bien. Y lo hacía en nombre de Dios porque no conocía el poder del Espíritu Santo ni la salvación a través de Jesucristo. ¿Qué hacía él? Tenía hechicería. Y la hechicería, si lo miramos, también es control. Quieren controlar a la gente con lo que hacen, pero no está actuando en fe, no está actuando en querer ayudar, sino en tener un beneficio para ellos. Y los beneficios para ellos en nombre del Señor, pues no está correcto, porque él tenía que haber hecho como estaban haciendo los apóstoles. Y él, enamorado de lo que los apóstoles hacían, entonces estaba tratando de sacar dinero. Y eso, el evangelio no se compra. El evangelio es tal y como el Señor quiere que sea. Nosotros debemos ser transparentes a eso. No crea que porque yo tengo el Señor me ha dado dones, yo tenga la autoridad para venderlos. Los dones dice muy claro que son dones para ayudar a los hermanos, no son dones para mí, no son míos. ¿De quién son los dones? Del Espíritu Santo. Entonces, él estaba equivocado y tan equivocado llegó a estar que se tuvo que encontrar con los hermanos de la iglesia que eran bien bravos, ¿no? Para mí eran gente de mucho poder, autoridad, porque la forma en que Pablo y Pedro y ellos le hablaban a la gente era fuerte. Pero era una iglesia que estaba caminando, era una iglesia en avivamiento, era una iglesia donde habían muchos milagros. Por eso dice la palabra, y es el tema de hoy, y aquella ciudad se llenó de alegría por todo lo que ellos veían. Entonces, este Simón, que usaba artimañas, que usaba manera de engañar a la gente, desde el más pequeño hasta el más grande, le llamaban el gran poder de Dios. Y lo seguían. Hermano, eso nos quiere mostrar que la gente sigue donde hay manifestaciones del Señor. Y mucha gente puede tener manifestaciones engañando, pero entonces no podía seguir haciendo. Entonces, cuando ya creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. La gente se bautizaba y también conocía al Señor. Usted hoy le pregunta a la gente, ¿te quiere bautizar? Y lastimosamente muchos dicen, no estoy listo. Pero el bautizo debe ser inmediato, en el nombre de Jesús. Y se le ha rogado a la gente, se le ha dicho, pero la gente está todavía con la mente entenebrecida y no lo ve. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrados de los grandes milagros y señales. Y mira aquí el 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo. La clave, hermanos, es orar. Si tú oras, suceden cosas. Si tú oras, se abren los cielos. Si tú oras, el poder de Dios se manifiesta. Porque el Señor dice en Juan 15:7, si mis palabras permanecen en ti y yo permanezco en ustedes, pidan lo que quieran, porque en eso es glorificado el Padre. Estamos felices por las oraciones y estamos felices por las noticias que escuchamos. ¿Somos nosotros o el poder de la oración? El poder de la oración que actúa y nosotros nos gozamos. Entonces, ellos sabían que tenían que ofrecer y que los demás hermanos recibieran al Espíritu Santo, porque ya había sucedido con Cornelio, ya estaba sucediendo con más hermanos. No iban a impedir que el Espíritu Santo no estuviera con ellos. Así que, mira el 16, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Podían estar bautizando, pero no estaban recibiendo el Espíritu Santo, porque una persona cuando se bautiza en el nombre de Jesús, por supuesto, recibe al Espíritu Santo, recibe.
y después de que es bautizado, oramos por esa persona y le decimos, anhele más al Espíritu Santo, anhele y la manifestación del Señor viene. El 17, entonces Pedro y Juan le impusieron las manos y ellos recibieron al Espíritu Santo. Imponer las manos es muy importante, pero escúcheme bien. Si hay alguien que está en pecado, si hay alguien que está en mentira, jamás debemos permitir que impongan manos, porque le va a transferir lo que ellos tienen. Uno tiene que saber y ser sabios que a los que vamos a orar y si ponemos manos, tu vida está en santidad. Porque si no le va a transferir los problemas que tú tienes o el pecado que tú caminas. Y va a ser peor. Pero cuando oramos creyendo, con una vida en santidad, sabiendo que estamos llenos del Espíritu Santo van a recibir. 18. Mira al ver Simón, mira a este hombre que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero. Tú no puedes ofrecer dinero para recibir un don. Él no sabía, él estaba equivocado, él tenía un negocio, él era hechicero, él era mentiroso, pero la gente lo estaba siguiendo. Cuando él vio el poder que estaba sobre los apóstoles, cuando él vio el poder del maravilloso Espíritu Santo, cuando él vio cómo estas personas eran llenas del Espíritu Santo, fue tan atrevido, digo yo, que ofreció dinero. ¿Y qué dijeron? Mira lo que dice. Dice, les ofreció dinero y el 19 dice, y les pidió, dadme también a mí ese poder. Escúchame en eso. Si el poder es del Espíritu Santo, los dones son del Espíritu. Tú no puedes negociar el poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban al Espíritu Santo. Para que todos, o sea, él dijo, aquí hay un negocio, aquí hay una oportunidad y con Dios no se puede negociar. Pero qué tremendos que estos hombres de Dios le dijeron en el 20, que tu dinero perezca contigo. Le contestó Pedro, ¿por qué intentas comprar el don de Dios con tu dinero? ¿Por qué haces esto? Que tu dinero perezca contigo, que tu dinero se acabe contigo. ¿Por qué? No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Delante de Dios debemos ser íntegros. ¿Y qué es ser íntegro? Pues estar con una conciencia, con una verdad, con una lealtad, con una fidelidad, con una franqueza. Ser íntegro en todo lo que es la verdad. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Mire lo que dice el 22. Por eso arrepiéntete de tu maldad, porque esto es una maldad. Y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. La mala intención de un corazón es la que lleva a la gente a cometer errores. Yo me puedo equivocar, pero si mi intención es perversa, malvada, Dios lo sabe. Y si hay un hombre lleno del Espíritu Santo, una persona que conoce del Señor, va a detectar que hay una maldad y lo puede decir. Lo que pasa es que a nosotros a través del tiempo nos han cerrado la boca porque cualquier cosa es una ofensa. Pero en el Evangelio se tiene que ser claro. De pronto tenemos que hablarlo de otra manera, pero no podemos permitir que la gente haga esto. Le dice, por eso arrepienta de tu maldad. Y ruega al Señor, tal vez perdone el haber tenido esta mala intención. Y mira lo que le dice proféticamente, o palabra de ciencia. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Le está diciendo, tú tienes malas intenciones, tienes maldad, vas camino a la amargura y esclavitud del pecado. Y le dice, rogad al Señor por mí, respondió Simón. Cuando tú le hablas claro, sin ofensas, sino la verdad,
este hombre entendió. Le dijo, rogad al Padre. Se dio cuenta que estaba en un problema delicadísimo. Respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que habéis dicho. ¿Qué dice el 23? Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Fíjese que no siguieron la conversación con él o no está escrito. Ya a ti te dijimos, arrepiéntate, vas por mal camino, camino de amargura, camino de mentira, tú no puedes hacer esto. Y ellos siguieron su camino. Pero en Samaria, ya Cristo había pasado. Por Samaria la mujer samaritana les había predicado y se habían convertido. Pero los samarios era gente judía con gente de Samaria, que cuando estuvieron cautivos se quedaron, y los samarios tenían costumbres demasiado fuertes, idólatras, y eran muy duros, mataban a la gente sin compasión. Entonces por eso le dice y el evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Ya había ido la mujer samaritana, pero a través de mi Cristo Jesús, que dijo era necesario pasar por Samaria, es necesario que pasar por la vida de nosotros. Y así que ellos fueron a afirmar más lo que ya se había dicho en estos samaritanos. Ahora, ¿qué pasa aquí? Felipe y el etíope, es otro caso. Felipe, un apóstol, el etíope, un hombre de África, donde estaba muy interesado, quizá había llegado a sus oídos todo lo que había pasado con Cristo Jesús, todo lo que había hablado, porque él iba leyendo Isaías 53. Estaba leyendo un capítulo donde estaba todo lo que había pasado con Cristo Jesús. Acuérdense que dicen los judíos, lea la Biblia, pero no Isaías 53. Entonces dice que un ángel del Señor le dijo a Felipe, eso es interesante, a mí me gusta, porque fue transportado. O sea, Felipe estaba aquí y el ángel vino y lo llevó para allá. No compró tiquetes, no compró bus, no compró nada, él fue transportado. Que yo esté aquí y aparezca en Europa, solamente el Señor lo puede hacer, pero ha sucedido. Yo lo he escuchado muchas veces, que estemos aquí haciendo la obra y Dios nos necesite y llegará un momento en que sucederá más, pero ya ha pasado y la gente aparece en otro lugar. Y dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, la acción, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje, o sea, fue obediente, y resultó que se encontró con un etíope eunuco. Era un hombre que tenía cargos, porque un eunuco estaba cerca del rey y cerca de reinas, porque como era eunuco, sabe que lo era castrado en ese momento, pero era un hombre que tenía, sí, en el nombre de Jesús. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un eunuco alto funcionario, no era cualquier persona, encargado de todo el tesoro de Candence, reina de los etíopes. O sea, era un hombre de dinero, por eso estaba al lado de una reina. ¿Ve? ¿Quién cuidó a Esther? Un eunuco también. ¿Sí? Entonces, había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso de su país iba sentado en su carreza leyendo el libro del profeta Isaías. En ese tiempo podían haberlo llevado 4 hombres en una carroza sin las llantas, si no lo llevaban eso. Pero lo interesante es que el Señor se interesó en este etíope. Él vio a ese etíope que había ido a adorar a Jerusalén, iba de regreso, e iba leyendo la palabra. Y el Señor lo traspuso y lo puso ahí para que oyera qué era lo que iba haciendo. Y él apareció y, como quien dice, aterrizó, como cuando alguien cae en un paracaídas, llegó. Pero entonces, ¿qué dice? Apareció.
pero Dios lo hace. Ojalá alguno de nosotros lo viva, ojalá Josefina, con tantos años que llevan el Evangelio, el Señor le permita una experiencia de esas. Gloria a Dios, ¿quién no, verdad? El pastor Gustavo que está predicando por allí y de pronto hay nuez y ¡pum! Aparece en otro lugar. Qué bueno, y nosotros también, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Esto es maravilloso, por eso amo tanto a Hechos. Y el viaje de entonces, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza, leyendo el libro del profeta Isaías. Escuche, el Espíritu dijo a Felipe, porque cuando uno está trabajando con el Señor, el Espíritu le habla. El Espíritu le dijo a Felipe, no cualquier persona, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Mira, hay cosas tan precisas que el Señor nos habla y si no estamos atentos no la perdemos. Hay palabras que usted tiene que decir inmediatamente y si no las dice, se perdieron. Hay que estar listos con el Señor. ¿Qué pasa? A mí hace poquito me desperté y escuché la palabra mamá. Y yo decía, mamá. Me puse a orar, llamé a profetas, me dieron el significado. ¿Por qué? Porque si Dios me habló, ¿quién habló? El Espíritu Santo. Y entonces hay que saber, no debemos dejarlo por asentado, porque ya pasó, no. Tome valor a las cosas que Dios hace. Los sueños que Dios me ha revelado son palabras importantes que han hecho cambio y que puedo bendecir a muchos. Entonces Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía el profeta y le preguntó, mire la sabiduría, ¿acaso entiendes lo que estás leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Dice este hombre. Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. Era subirse a la carroza de un alto funcionario. Felipe llegó a sentarse ahí. Fíjese cuántas veces dijeron los hombres de Dios y los del Sanedrín y todos ellos, estos hombres son incultos, no han estudiado, pero estamos seguros que estaban caminando con Jesús, porque el que camina con Jesús tiene sabiduría. Tú caminas con Jesús, tú que me estás escuchando, tú que me estás oyendo, no sé quién esté conectado, se imagino que Rosita, Aris, Irene y toda Araceli y todas las personas, Darinka, hay mucha gente que se conecta hoy, estaba, ¿sabe qué? Escuchando. Y mira lo que pasa. Dice, Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja, ¿quién fue como oveja? Fue llevado al matadero. Y como cordero que enmudece ante su trasquilador. La ovejita es el animalito más obediente. Fíjate que el ovejito, si ve comida y no le detienen, él sigue comiendo hasta morir porque él no sabe. Ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. Pero el justo murió ¿por quién? Por el injusto. Quien describía su descendencia, porque su vida fue arrancada de la tierra. Su vida arrancada de la tierra. También está en Isaías 53. Dime por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Las buenas nuevas siempre debemos anunciarlas. Y yo amo a aquel que está dando las buenas nuevas, porque las buenas nuevas se deben siempre decir en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces, las buenas nuevas son el Evangelio. Las buenas nuevas son el Evangelio de buenas noticias. Tú siempre vas a entregar las buenas noticias. Que la gente lo reciba o no lo reciba, dejémoslo así. Pero tú eres un hombre, una mujer encargado
de llegar las buenas nuevas. Mientras iban por el camino, ahí está. Y entonces, mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco: mira, aquí hay agua, ¿qué impida que yo sea bautizado? Nadie va a impedir que sea bautizado en el nombre de Jesús. ¿Qué dice? Si crees de todo corazón, bien puedes, le dijo Felipe. Creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, contestó el hombre. Creo en Jesucristo, el hombre de Dios. Yo creo en el Evangelio, creo de todo corazón, yo creo. Y entonces, ¿qué dijo? Entonces mandó a parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. ¡Qué tremendo! El bautizo es tan importante, cancelamos todo en este momento y oramos. Todo lo que impide que la gente sea bautizada, la cancelamos en el nombre de Jesús. Cancelamos en el nombre de Jesús aquel que dice para después, aquel que pospone, aquel que deja que en la mente lleguen pensamientos que no es necesario. En el nombre de Jesús declaramos que todo aquel que recibe a Cristo, nada le impide ser bautizado, solo lo que impide es si no creyera en Cristo. Pero si cree en Cristo y hay agua, que sea bautizado. Así que fue bautizado el 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo del Señor se llevó de repente a Felipe. Desapareció. Hizo su tarea, se lo llevó. El eunuco no volvió a verlo, pero ya estaba bautizado. Pero siguió alegre su camino. No lo vio más, pero siguió alegre su camino. ¿Por qué? Porque se había bautizado, porque ha tenido un encuentro con el Señor, porque estaba lleno del Espíritu Santo, porque su vida cambió. Bien en sí, es espectacular. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Damos gracias a Dios por predicar. Y Señor, yo oro por todos los que predicamos, los que hablamos, los que vamos por todos los rincones de la tierra. Bendigo, Señor, al pastor Gustavo que sale a predicar, la pastora Josefina y todos los que se acercan. Y bendigo, Señor, también donde está Ángel. Tú le pondrás en él sabiduría y palabra, la gracia y el favor tuyo, y que él reciba esa gracia, que él reciba esa gracia y que él pueda, Señor, estar con nosotros y que la ciudad, que la iglesia, que la casa se llenen de alegría, porque donde hay milagros hay alegría, donde hay manifestaciones del Señor hay alegría, donde hay prodigios hay alegría. Fíjate, María fue operada ayer y ya tenía alegre su corazón porque ya no tenía el dolor. A diferencia de cuando uno lo opera que sale tan mal, ella al contrario sintió el alivio del dolor, porque Dios es fiel y maravilloso. Van a quedar la otra noche, que se quede dos si quiere, pero que salga bien y que María vuelva a ser nuestra amada hermana que no tenía ningún dolor. Y oramos por los que están enfermos, Señor. Oramos por todos aquellos que hoy necesitan salud. Tú los conoces, cada día oramos y oramos por todos los intercesores, Señor, para que no se cansen, para que sigamos sin desmayar, para que oremos en todo momento. Gracias por este servicio, gracias por la ofrenda que vamos a recibir, gracias por la palabra y Señor, prepáranos desde ya para el domingo estar en un banquete, estar en una fiesta, estar alegres porque es el día de resurrección, el día que recibimos la palabra, donde se sanan los enfermos, donde reciben a Cristo Jesús y donde suceden tantos milagros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Llévanos con bien a nuestros hogares, a nuestras casas, Señor, porque tú eres bueno y grande y su misericordia para siempre. En el nombre de Jesús, amén.